Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hoy os presento un proyecto perfecto para reciclar retales porque vamos a necesitar muy poca cantidad de tela para realizarlo. Se trata de un pequeño monedero que además tiene un enganche para las llaves que tiene forma de ratoncito. Vais a ver que lo vamos a tener hecho en un momento. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. También tenemos una tela en tono rojo con la que haremos las orejas y una tela para el forro. Una cremallera al tono de las telas que estamos empleando, una cinta, dos botones con los que haremos los ojos, un mosquetón, un cordón, en este caso es de cola de ratón, con el que haremos el rabito. Y por último, os lo voy a enseñar, vamos a emplear una guata que es termoadhesiva, es una guata sintética, veis que es finita y por uno de los lados lleva pegamento. La vamos a emplear en este proyecto porque no le da demasiado grosor, pero le da suficiente cuerpo para que quede un poquito armado el monedero. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. En primer lugar vamos a pasar los moldes a la guata termoadhesiva. Vamos a pasar una vez el molde que corresponde al cuerpo, que es el que va a ir en la parte de atrás, dos veces los moldes laterales, una vez el molde del piquito, que sería este, y dos veces los moldes de las orejas. Los moldes, comentaros que esta pieza, que es la que corresponde al lado de la cremallera, tenemos que pasarla en este sentido y en este otro sentido, como si estuviera en espejo. Ahora lo que vamos a hacer es recortar las piezas. A continuación vamos a pegar estas tres piezas que son más grandes sobre el revés de la tela principal. Vamos a colocar las piezas de manera que podamos dejar un margen de costura como de 1 centímetro y vamos a aplicar un poquito de calor para pegarlas. Cuando tengáis pegadas las piezas, vamos a recortarlas dejando, como os comentaba, aproximadamente 1 centímetro todo alrededor. También vamos a pegar la guata de esta pieza en la tela que es más clarita y también la vamos a recortar con el margen de 1 centímetro. Por último, también pegaré las dos piezas que corresponden a las orejas sobre el revés de la tela roja. Yo voy a utilizar una tela roja lisa, pero perfectamente podéis usar una tela estampada, siempre que haga un contraste bonito con las otras telas que hayáis elegido. Sobre la tela de forro también vamos a pasar los moldes, con la excepción del que corresponde a las orejas. Los pasamos por el revés de la tela, ponemos el derecho hacia la mesa y por aquí pasamos el contorno. Y ahora también vamos a recortar con un margen aproximado de 1 centímetro. Comenzamos preparando las orejas. Para ello tomamos las dos piezas que hemos preparado antes, ponemos derecho con derecho, sujetamos si queréis en el centro con un alfiler y vamos a dar un pespunte todo alrededor de la guata que tenemos pegada. Con el pespunte dado recortamos las piezas ajustando un poquito el margen de costura y luego las vamos a voltear. Para voltear la oreja, si disponéis de este tipo de pinza, vais a ver que se hace súper fácil. Enganchamos y ya simplemente tiramos y ya la tenemos volteada. Vamos a sacar bien los bordes para que quede asentado el contorno. Continuamos ahora colocando la cremallera. Entonces, tenemos la cremallera abierta, aquí es donde va a cerrar y donde queremos que tenga la forma curva, donde pondremos el rabito y el mosquetón. Entonces, la forma curva sería de esta manera una vez cosido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo, volteamos, ponemos el derecho de la tela hacia el derecho de la cremallera, alineamos el borde justo con el punto donde es el final de la cremallera, de esta forma, y vamos a sujetar con unas pinzas. Y tomamos a continuación la pieza de forro. ¿Cuál tenemos que tomar de las dos? Aquella cuyo revés sea el espejo del revés de la pieza que ya tengo preparada. Entonces la volteo, pongo el derecho ahora hacia mí
y vamos a alinearlo con la pieza que ya tenemos. Y también sujetamos con las mismas pinzas. Cuando lo tengamos así sujeto, vamos a dar un pespunte ayudándonos del prensatelas específico para colocar cremalleras. Ya dado el pespunte, y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado de la cremallera. Es importante que nos aseguremos que queda todo bien alineado. Vamos a colocar las piezas del mismo modo, a la misma altura que lo hemos colocado en este lado de la cremallera. Sujetamos con pinzas, primero la tela principal y luego la del revés. Vamos a confirmar que está en su posición de la siguiente manera. A ver, vemos que está aquí a la misma altura, como hemos dejado el mismo margen, está bien colocada. Y ahora ya coloco la pieza del forro y vamos a dar el mismo tipo de pespunte, de nuevo con el prensatelas específico para cremalleras. Cuando tengáis los dos pespuntes dados, lo que hacemos es abrir las piezas, las vamos a sujetar de nuevo con clips y vamos a dar un pespunte por encima para que luego al abrir y cerrar la cremallera no se pille nunca con los bordes de la tela y también para que nos quede bien asentado. Ya dado el pespunte en ambos lados y veis que bien rematado queda. Ahora vamos a preparar la parte delantera. Entonces vamos a tomar ahora las orejitas, que las vamos a colocar dobladas para que queden más graciosas. Las vamos a colocar de esta manera, como aproximadamente a 1,5 centímetros del borde de la tela, y las vamos a sujetar con unos alfileres. El doblez en cada caso veis que va en un sentido diferente. Vemos que están a la misma distancia y lo sujetamos. Es importante que estos pasos los demos con la cremallera cerrada. A continuación vamos a tomar la pieza que tiene la guata pegada, que es la que va justo aquí encima. La centramos y también la podemos sujetar con alfileres. Ponemos derecho con derecho y sujetamos. Y por último incorporamos la pieza de forro que tenía la misma forma que esta pieza, colocando derecho con el forro de esta manera. Y también vamos a sujetar con alfileres o con clips, con lo que queráis. Cuando tengamos todas las piezas sujetas, la exterior, la del forro y las orejitas a la parte principal, vamos a dar una costura recta, justo coincidiendo por donde está la guata, para unir todas las piezas entre sí. He retirado los alfileres y he cortado el exceso de cremallera. Ahora abrimos las piezas, mirad qué chulo está quedando, y vamos a alinear bien la parte exterior y el forro, y vamos a dar también por aquí un pespunte justo al borde de refuerzo para que queden las piezas bien colocadas. Y ahora vamos a formar el siguiente sándwich. Tomamos la cola de ratón y la vamos a colocar justo sobre la cremallera. Vamos a sujetarla con un alfiler, con una pinza, como podamos, para que no se nos mueva. La dejamos aquí colocada. También vamos a tomar la cinta que os enseñaba al principio con el mosquetón. Veis que he puesto un trozo grande, no porque nos haga falta en realidad, sino porque siempre es más cómodo luego cortar que andar con una cinta un poco escasa. Entonces la vamos a poner en uno de los dos lados, derecha e izquierda, donde prefiráis, teniendo en cuenta que aquí vamos a dar una costura aproximadamente con un margen de 1 centímetro, por tanto, para que no quede luego esto aquí excesivamente largo una vez que esté puesto. Lo vamos a colocar pues dejando como unos 2 centímetros desde el borde de la tela, y también vamos a sujetarlo con un alfiler.
Aseguraros de que la cremallera esté abierta y vamos a colocar la pieza de la tela exterior derecho con derecho. La colocamos justo encima. Y a continuación colocamos la pieza del forro, revés, con el revés de la pieza exterior, que es donde está la guata, y el derecho hacia nosotros. Vamos a alinear todas las piezas que nos deberían coincidir si las hemos cortado con el mismo margen y vamos a formar un gran sándwich que vamos a sujetar con pinzas. Cuando lo tengamos sujeto, vamos a dar un pespunte todo alrededor por la marca que tenemos hecha, porque luego voltearemos aprovechando la propia apertura de la cremallera. Retiramos alfileres y vamos a ajustar todos los márgenes de las telas, reduciéndolos un poquito, y en este caso luego con las tijeras que cortan en zigzag. Y para rematar el exterior tenéis dos opciones: o bien cortáis una tira de la tela del forro, o podéis utilizar una cinta de bies, que es lo que voy a hacer yo. La voy a colocar de una manera que no es en la que habitualmente empleo para colocar las cintas de bies, pero como es un remate que va en el interior, me da un poco igual que quede no tan bien terminado como habitualmente lo hacemos. Lo que voy a hacer es colocar directamente la cinta doblada, eso sí, sin llegar a tocar la costura que ya tengo dada, para no influir en el tamaño de nuestro trabajo terminado, y la estoy colocando así doblada con pinzas o clips todo alrededor. Cuando la tenga colocada, lo que voy a hacer es dar un pespunte justo por aquí, por el borde, para sujetarlo al trabajo principal. Comentaros que en todo caso uséis una tira de tela del forro o cinta de bies, es interesante comenzar a colocarla a partir de la punta de lo que sería la nariz del ratoncito, porque esta pieza aquí nunca se va a ver el comienzo y el final. Yo en este caso simplemente lo que he hecho ha sido montar la cinta una encima de otra sin doblarla ni nada. Ahora voy a dar un pespunte todo alrededor y ya podremos voltear el trabajo. Ya doy el pespunte a la cinta de bies y ahora vamos a voltear. Estoy deseando ver cómo queda nuestro pequeño monedero. Vamos a sacar bien la puntita, porque ahora ya solo nos va a quedar coserle los botones para que hagan de ojitos. Mirad qué bonito está quedando. Vamos ahora a coser los dos ojitos justo aquí. Mirad, ya he cosido los ojitos, pero además le he hecho un pequeño lazo a juego con la cinta que he empleado en el mosquetón. Me parecía que quedaba un poco soso el rabito sin más, y poniéndole este detalle me parece que queda perfecto. Habéis visto que es un trabajo bastante sencillo, que requiere de pocos materiales y sobre todo que en muy poquito rato lo podemos tener listo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.